Por eso dice claramente, la ley es un espejo, le revela a usted que usted es un pecador. Pero la ley no le puede salvar. ¿Ha visto? ¿Crees que usted ha venido Jesús a través de una mujer virgen? Si no, ¿crees sí o no? No creo, no eres salvo. ¿Crees? Sí, yo creo, eres salvo. ¿Cómo es eso? Errores. Las obras de la ley no pueden salvarle en lo absoluto, es decir, bien claramente, las obras de la ley a usted jamás le van a salvar. Es decir, estamos hablando de toda la ley. De toda la ley, no estamos hablando de 10 mandamientos solamente. Es de toda la ley que Dios dio a los judíos. De toda la ley. El hombre no puede salvarse por una obediencia perfecta, es decir, a la ley, porque no la puede lograr, es decir, no va a poder cumplir. No hay alguien que pueda obedecer, ni el mismo pueblo judío ha podido cumplir. Por eso tenían que hacer sacrificios. Tenían que llevar un cordero, o un becerro, lo que sea. Tenían que ver, porque no podían cumplir. Y los gentiles que quieren hablar de la ley, que yo quiero estar en la ley, están equivocadísimos, hermanos. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Ha visto? Toda la obra de la ley, no está diciendo 10 mandamientos. No está diciendo, oye, si los sábados tienes que venir, porque ahí deberíamos reunirnos los sábados. Toda la ley, hermano, toda la ley. Las costumbres, lo que Dios les ha dicho, lo que está escrito ahí, usted puede ver en Deuteronomio, puede ver desde Génesis, puede ver ahí en Números, puede ver ahí en Levítico, puede ver en Éxodo, puede leer en Deuteronomio. Ahí está toda la ley. Lo que los judíos le llaman el Pentateuco. Ahí está toda la ley. Lo que los judíos también le llaman la Torá. Ahí está toda la ley. ¿Qué más nos dice Romanos 3:20? Que las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Jesús, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entienda. Nadie se va a poder justificar por una obediencia total a la ley, porque nadie lo cumplió. Los judíos no lo cumplieron, no pudieron cumplirla. Nosotros los gentiles vamos a agarrar esa ley. Si ellos no han podido cumplir, ¿cómo será de los gentiles? Peor, no van a cumplir. Por eso los religiosos han creado, no, nosotros vamos a seguir la ley. Son religiosos que están errando. ¿Qué más nos dice? Así, en Romanos 3:28, así que determinamos ser el hombre justificado sin las obras de la ley. ¿Ha visto? El hombre puede ser justificado sin las obras de la ley. Por si acaso. ¿Qué nos dice en Santiago 2:10? Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en uno, es hecho culpado de todos. Es decir, de toda la ley, hermano. De toda la ley. Aquella persona que dice, yo cumplo toda la ley, pero falló en un hito, en uno, es culpable de toda. En otras palabras, hermano, la ley no
justifica al hombre. Muy bien. Existe perfecta armonía en la palabra de Dios. Existe perfecta armonía en su enseñanza. Así que no se debe decir, hay contradicción. Los religiosos, ¿qué dicen? Pablo dijo, por fe somos justificados. Y Santiago dice, por las obras somos justificados. Están queriendo decir que Pablo tiene un error y Santiago tiene otro error. Eso dicen los religiosos. Pablo dice que por la fe somos justificados. Pero Santiago dice por las obras de la fe. Por las obras nosotros somos justificados. Miren lo que ellos hablan. Los religiosos, hermano. ¿Cómo cometen errores? Ellos, los religiosos, no entienden. Ellos piensan que la palabra de Dios fue escrita por fulano, mengano, perengano, nombres. Y no entienden que la palabra de Dios fue escrita por Dios mismo. Eso es lo que no entienden. Por eso encuentran contradicciones. No, Pablo dice. No, Santiago dice. Y otros, ¿y ahora qué hacemos? Yo voy a ser justificado por la fe, voy a ser justificado por las obras. La fe, hermano, debe ser una fe que obra, que actúa, una fe viva, la que salva, no está sola. Por tanto, la fe solo cree, está muerta. La fe que salva está viva, entienda. Vamos a ir aprendiendo lo que nos enseña el Señor. Hablar únicamente de la fe, solamente hablar únicamente de creer, eso dice, que hay un Dios, hay un Jesús, y creer que Él salva. Pero uno podía seguir pecando, es decir, simplemente hablar de fe, es de creer, y continuar pecando como lo hacía antes. Es decir, tengo fe, es decir, solo creo. Porque he creído, soy justificado y sigo haciendo las cosas como me dé la gana. Los religiosos caen en pecado, hermano. Están en pecado. Por eso el Señor dice claramente, no puedes servir a dos señores. O amas uno o aborreces al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Aquí en la palabra de lo que está escrito en Casiodoro de Reina dice, no puedes servir al Señor y a Mamón. Es decir, al dinero. Al dinero. Todo es el dinero. Con el dinero tienes poder. Con el dinero puedes conseguir todo. Con el dinero eres respetado. Con el dinero todo tienes. Entonces amas al dinero. No amas a Dios. Y nadie puede servir a dos señores. Por eso, hermano, hay mucha gente, muchos religiosos que han hecho estas cosas. Ya no vas a tener ningún pecado. Firma y dame tanto de dinero. El otro agarra, le da tanto de dinero, le firmaba, ahora puede seguir pecando. ¿Qué tal eso? A otros, enseñándoles a que den dinero y el Señor los va a bendecir. Los religiosos están metidos en el pecado mismo. Es un gran error. Y hablan, hermano, da. El Señor te va a bendecir. Él te va a bendecir. Cuanto más des, más te va a bendecir. Muy bien, yo agarro, doy más, doy y listo. Y mi vida, hago lo que a mí me da la gana. Sigo en el pecado. Sigo embarrándome en el pecado.
Un gran error, hermanos. Por eso, ¿qué dice? ¿No? En Romanos 8:5, porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne, saben. ¿Ha visto? Los que son de la carne, vayan a hacerse enseñar con otros de la carne la palabra de Dios. Aprendan a través de otros de la carne. Usted me dirá, pero Pablo enseñó, Pedro enseñó, Juan enseñó, etc. Mediante el Espíritu de Dios. Mediante el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, hay gente, hermano, que puede estar parado en el púlpito y pueden hablar supuestamente de Dios. Pero están hablando de forma incorrecta. Y nosotros vamos a decir, son los pastores, los líderes, los evangelistas, esos son los culpables. No, es usted el culpable. Usted debería estudiar la palabra de Dios. Usted debería leer la palabra de Dios. Usted sabe, desde el momento en que lo recibió Jesús, sabe claramente que el Espíritu Santo ya está con usted. Usted ingresó al Espíritu Santo y usted está dentro del Espíritu Santo y usted debería ser guiado por el Espíritu Santo. Porque es muy fácil, hermanos, agarrar y decir, no, es que me ha enseñado mal el líder, me ha enseñado mal el pastor. Usted es el culpable, porque usted ha idolatrado a esa persona, sea quien sea maestro, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol. Usted lo ha idolatrado, usted está en pecado. Y está queriendo acusar, no, el pastor me ha enseñado mal. Usted estudie la palabra de Dios. Usted pida la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a enseñar porque está escrito. Está escrito. Nadie va a enseñar a nadie. Yo voy a poner, dice, mi palabra en su mente y en su corazón. Bien claro está escrito. Si nosotros creemos eso, pues vamos a aprender la palabra de Dios. Correctamente, hermanos. En la actualidad hay muchos que dicen ser creyentes, algunos de ellos incluso asisten a congregaciones. Tienen cierto parecido como los zombies. Se mueven y caminan de aquí para allá como si estuvieran vivos, pero están muertos. Claro. La palabra del Señor que dice, son como las olas del mar, van de un lado a otro, no tienen dirección, van a un lugar como el para un lado, por otro lado, las olas del mar. Pero también podemos decir, son zombies, hermanos. Ellos se consideran que están vivos, pero están muertos. Podemos seguir hablando de la palabra de Dios, decir, son sepulcros blanqueados, muertos desde adentro, corrompidos. Por eso, hermano, y ya hemos aprendido que es la corrupción. La corrupción es infierno. Bien claramente hemos aprendido. Por eso, hermano, creen que están vivos, pero están muertos. Están enseñando incorrectamente los religiosos. Ellos piensan que están vivos porque en esa tierra están vivos y no es así, hermano. Ya están muertos porque están enseñando mal. Lo primero, tenemos que sacar estudiosos que entren a estudiar teología, vengan a los institutos. ¿Por qué tienen que ir a los institutos? ¿Para que les enseñe otro ser humano más? Para que supuestamente me enseñe un pastor, un líder, excelente. Me convenció. El único que tiene que convencer es el Espíritu de Dios, no el ser humano.
no el ser humano. Por eso, hermanos, las religiones ahora que han creado, y muchas congregaciones, muchas, especialmente las grandes, las que tienen mayor cantidad de personas, han creado universidades, institutos, escuelas, lo que se llame, para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué error más grande? Pero hermanos, muchos justifican todavía que es necesario. Siguen justificando hasta ahorita, siglo XXI, que es necesario. ¿Y de dónde vino eso, hermano? ¿Acaso no vino de la religión católica? Que hay que estudiar la palabra de Dios 5, 10, 12 años, 15, 20. Tienes que llegar a ser doctor, como ha sido Lutero. Lutero, cuando ha estudiado todito, se ha llegado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo usó Lutero, hermanos. En su momento Dios lo utilizó a Lutero. Llegó a un nivel alto, doctorado. Nivel de educación alto, un doctor. Así que nadie podía, entre comillas, nadie podía contradecirlo. Porque el conocimiento del doctor es más que suficiente, es creíble. Pero acaso no han leído la historia. Lutero se salió de la Iglesia Católica. Y entró lo que decía Pablo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he aprendido, lo tengo como basura. Solamente tengo que servir a Jesús. Tengo que creer, confiar en Jesús. Por eso, hermanos, entonces aquí claramente dice, y en 2 Corintios 13:5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ustedes mismos, miren, ustedes mismos, pruébense si están en fe. Pruébense ustedes mismos. No te conocerás a ti mismo si Jesús, el Cristo, está contigo, si ya no eres reprobado. Mira, dice, probate. Y después te hace la pregunta, no te conocerás a ti mismo si Jesús o Jesucristo está contigo. Probate. Es lo que te está diciendo. Probate si tú estás con Jesús o Jesús está contigo. Probate. A eso lo vamos a echar, hermanos. A eso vamos a entrar. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, versículo 7 al 9? Dice, por cuanto la prudencia, ocuparse, por cuanto el ocuparse de la carne es la naturaleza pecaminosa. Ustedes ya saben, la carne es la naturaleza pecaminosa. El ocuparse de la carne es enemiga contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, la carne, ocuparse de la carne, ¿me entiendes? Ocuparse de la carne es enemigo de Dios. Estoy contra Dios. ¿Qué es ocuparse de la carne? Por eso yo les digo, hermano, estudia teología, 5, 10, 15, 20 años. No seas solamente licenciado, séte magíster, séte doctorado. Es lo que te está diciendo. Te estás ocupando de la carne. Eres enemigo contra Dios. No, hermano, ¿sabe qué? Es que a mí se me abre la mente, entiendo perfectamente en los estudios, en los 5, 8, 10, 12 años, 15 años, hasta que he llegado a ser doctor en teología. Pues, este es para usted, Romanos 8, del 7 al 9. El ocuparse de la carne
es enemigo de Dios. Así nomás. Así que usted léalo, estúdielo, analícelo. Usted sigue ocupándose de la carne, se está alejando de Dios. Y usted es un enemigo acérrimo de Dios, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué dice en el 8? Así que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. ¿Está escuchando? Escuche bien. Yo voy a estudiar teología, siga con la carne y entienda que usted es enemigo de Dios. No, pero yo estoy estudiando de Dios. Sigue con la carne. Sigue con la carne. La palabra de Dios solamente es a través de la revelación del Espíritu de Dios. No es otro más. Y la palabra de Dios se cumple. Yo voy a poner en tu mente, yo voy a escribir en tu corazón. Así que vamos a ser enseñados por Dios mismo, no por la carne. Eso lo hicieron desde hace años, hermanos. Desde el siglo I empezaron a pensar los religiosos. Siglo II empezaron a organizarlo. Y al siglo III ya lo empezaron a constituir en una religión universal. La religión va a perecer. Por si acaso. Los religiosos, de igual manera, van a perecer. Son zombies. Están muertos. Pero ellos piensan que están vivos. Miren, hermanos, ¿qué dice? Claramente en el verso 9. Mas ustedes son dice, mas ustedes, ahora se está refiriendo a los hijos, hijas de Dios. Mas ustedes no son en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Has visto? Somos del Espíritu, no somos de la carne. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Jesús. Bien claro. Siguen en la carne. Religiosos siguen en la carne. Religiosos van a morirse. Ya están condenados. Religiosos. Yo no lo digo. Aquí está escrito. Aquí está escrito. ¿Qué dice? Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 8 del 7 al 9. Los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Así que, hermano, no pueden agradar los religiosos a Dios. Aquellos que ponen reglas, aquellos que dicen vamos a estudiar teología, la rama X se va a llamar cristología, la otra materia se va a llamar salvación, la otra materia se va a llamar lo que se llame, y así, usted tiene que estudiar 15 años para poder entender la palabra de Dios. Usted puede estudiar hasta 20 años, no va a saber nada de la palabra de Dios. Porque usted está en la carne. Pero los que están en el Espíritu, como dice el 9, bien claramente, ustedes que no son de la carne, sino del Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive, está. Usted está dentro del Espíritu de Dios. Eso es muy diferente. Entonces usted es un creyente verdadero. Con esta introducción, lo que hemos hablado, hermano, ahora usted va a entender qué es la fe de Jesús con obras. Ahora vamos a entender lo que es la fe de Jesús con obras. Porque no solamente es decir, tengo yo la fe, muy bien, pero no tiene la fe de Jesús. Tiene la fe. Usted cree, nada más. Pero no tiene la fe de Jesús. Nosotros tenemos la fe de Jesús y tenemos las obras. Por si acaso. Y lo vamos a entender. Hermano mío,
¿Qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Es decir, cree solamente. Y no tiene las obras. Por ventura, es decir, por bienaventurado, para que esté usted gozoso, esté en paz. ¿Esta tal fe le podrá salvar? Es decir, solamente fe en creer. Eso lo está diciendo, creer, nada más. Usted puede encontrar a una persona por donde usted vaya caminando. ¿Usted cree en Dios? Sí, le van a decir. Le van a decir sí. Sea de cualquier nivel, de cualquier estado social. Al referirme al estado nivel puede ser un presidente, un rey, como puede ser un ciudadano común y corriente. Usted va donde el presidente le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le dice. ¿Va usted donde un rey? ¿Usted cree en Dios? Sí. No creen. Son mentirosos. Porque no se sabe de qué Dios están hablando. O de qué Dios están creyendo. Y si el hermano o la hermana, mire el ejemplo en el verso 15, estamos hablando, Santiago capítulo 2, versículo 15, dice, y si el hermano o la hermana están desnudos, pone un ejemplo, la misma palabra de Dios, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, es decir, de comer, alimentarse, vestirse, y algunos de ustedes, es decir, los religiosos, ¿qué dice? Ve en paz. Mire, ya lo votó. Ve en paz. Caliéntate. Saciate, hártate. Nada más le dice. Ve en paz, hermano, hermana, ve en paz. Los religiosos dicen, ve en paz, hijo mío, ve en paz, hija mía. Y calentate, hartate. ¿Qué dice el Señor? Pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué le aprovecha? Dígame. Es lo que hacen. Viene la persona, hermano, como dice la palabra, desnudo. Y eso los religiosos que dicen, ve en paz, calentate, saciate. No le da. No le da nada. ¿Qué dicen los religiosos? No. ¿Sabe qué, hermano? No le podemos dar todo. Ellos tienen que conseguir. Les enseñaron, miren esto lo que dicen. Hay que enseñarle a pescar. No hay que darle el pescado. Miren, le enseñaremos a pescar para que él vaya y pesque. Y él va a comer todo el rato. Miren, los religiosos, los materialistas. Este es su pensamiento. El Señor dice, da, nada más. ¿Por qué? ¿Qué haces vos cuando oras? Señor, dame. Dame salvación y el Señor te da la salvación. O te está diciendo, como los religiosos, estudiar teología, estudiar cristología, estudiar soteriología, estudiar lo que quieras, para poder recién, entre comillas, salvarte o entender la palabra de Dios. El Señor dice, da. Y usted debería dar. Aquí en el ejemplo bien claramente dice, viene desnudo. Oiga, desnudo, no tiene ropa, no tiene alimento, ni cómo calentarse. Y usted le dice, ven paz. Ven paz, anda nomás. Ven, te voy a enseñar a pescar. Vos aprendes a pescar y después ya tienes el pescado. El Señor en ningún momento te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas y recién vas a venir a hablar conmigo. Eso es un engaño, una mentira de los religiosos.
Por eso aquí que dice, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? Así también, en el verso 17, que dice, así también la fe, solamente creer, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entienda, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ahora qué hago? Me han dicho que por fe soy salvo, por fe soy justificado. Ahora me dicen que por las obras soy justificado. No se engañe, hermano, hermana. O aquellos que quieren decir, aquí no sabemos qué hacer. No es así. Porque está hablando de la fe, solamente el creer. Si usted solamente tiene el creer, ahorita va a aprender cuál es la respuesta. Porque nosotros tenemos la fe de Jesús y hacemos las obras de Jesús. Tenemos la fe de Jesús y también tenemos las obras de Jesús. Bien claramente estoy hablando, hermano. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Miren, más alguno dirá, ¿tú tienes la fe? Dirá sí. Y yo diré, yo tengo las obras. Mire, ahora mostrarme tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y nosotros los hijos de Dios somos esos. Tenemos la fe. Y te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y ahorita vamos a entender. Porque ¿qué sucede con aquellos que dicen, yo tengo fe? Es decir, yo creo. Muy bien, felicidades. Mire lo que dice en el verso 18, o digo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, yo creo que Dios es uno, dice. ¿Qué más dicen? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios tienen fe. Los diablos tienen fe. Es decir, los diablos creen que Dios es uno. Creen en Jesús. Que hay un Jesús. Creen que hay el Espíritu de Dios. Ellos creen. Pero nada hacen. Nada. Siguen con el pecado, siguen con la malicia. Por eso no solamente es creer. Unos dicen, yo creo en Dios. Usted vaya, pregunta a cualquiera. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y no saben de qué Dios están en qué Dios creen. En Dios nomás. Hacen sus ritos, sus religiones, dicen, no interesa la fe que profesemos. No interesa la fe que profesemos. Mentira del diablo. Esa fe significa creer en cualquier basura. Nosotros, como dice la palabra de Dios, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo tengo la fe de Jesús y tengo las obras de Jesús. Por si acaso. No estamos solamente con la fe de creer. Por eso la gente dice, yo también tengo fe. Yo sé que me voy a sanar. Y es más incrédulo que el incrédulo. Más religioso que el religioso. Pero dice, yo tengo fe. Correcto. Usted tiene fe, tiene solamente el creer y no tiene ninguna obra, por si acaso. Usted solamente tiene una fe carnal. Esa es su fe carnal. Yo creo, animal, diabólica, terrenal. Yo creo. Pero no hay obras. No tiene ninguna obra. Entonces esa fe es muerta.
como de los demonios. Por eso los demonios dicen, sí, yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un Jesús. Yo creo que hay un Espíritu de Dios. Yo creo. Están muertos. Nada de obra. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la fe de Jesús. No decimos la fe en Jesús. Decimos la fe de Jesús. Porque esa fe nos fue dada. Esa fe nos fue dada. Esa fe, como usted tiene que entenderlo, como una planta pequeñita, con un macetero, yo le entrego a usted y le digo, toma esta planta. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos dio como una plantita esa fe de Jesús. Y las obras de Jesús van a ser lo que van a hacer dar crecimiento a esa planta. A nosotros nos fue dado esa fe. A todo el hijo e hija de Dios. Tenemos la planta, que es la fe de Jesús. Lo que vamos a regarle son las obras de Jesús. Entonces esa planta va a crecer. Y tiene que formarse un árbol, hermano. Tiene que formarse un árbol. Pero si esas personas que solamente dicen fe, yo tengo fe terrenal, animal, diabólica, carnal, en otras palabras, no tiene ninguna obra. Esa fe es muerta. Bien claro estamos hablando, hermanos. Aquí la palabra del Señor es clara. Por eso dice, no es nomás decir yo creo en Dios, yo creo en Dios. No es solamente decir eso, porque también los demonios creen en Dios y tiemblan. Y aquí el carnal, el humano, el ser humano, hablan así alegremente. Creo en Dios. Por eso, hermano, todos aquellos que son hijos e hijas de Dios y han dicho, yo creo en el nombre de Jesús, no peque. No puede estar en el pecado. Sea cual sea el pecado. No solamente es los 10 mandamientos, hermanos. Es grande. Dice claramente la palabra del Señor cuando Dios Todopoderoso vino, Jesús mismo vino y nos enseñó. Muchas cosas nos enseñó. No pequen. Por eso la palabra del Señor, cuando Jesús mismo dijo la parábola del chancho, se volaba del chancho, limpiecito el chancho. Vuelve otra vuelta el chancho al lodo, a meterse al pecado, a embarrarse con el pecado. Esos son los que tienen fe, sin obras. Y esa fe está muerta. Por eso ese chancho sigue enlodándose, sigue embarrándose con el pecado. Por eso muchas personas dicen, yo creo en Jesús, dicen, y están en pecados, metidos con el pecado, insultando a la gente, difamando, robando, engañando. Hermano, yo soy cristiano y tengo mi negocio, felicidades. ¿Qué vende usted? No, yo vendo azúcar, harina, lo que sea. Muy bien, ¿cómo anda tu balanza? Bueno, está un poquito dañada. ¿Cuánto vale el kilo? ¿El kilo tiene el mismo kilo? ¿Tiene el mismo peso? Un poquito menos, hermano, pero no es mucho. Apenas son 50, 100 gramitos menos. Ladrón. Pues eso. ¿Dónde está tu pesa justa? ¿Dónde está el peso justo?
ladrón. Estás igual que el chancho. ¿De qué fe estás hablando? Estás hablando de tu fe carnal, pero no la de fe de Jesús. ¿Dónde está el precio justo, hermano? Muchos políticos han usado balanza justa, precio justo, peso justo, precio justo. Mentirosos son esas personas. Hermanos, lo que vale, lo que es justo, una libra, por decir una libra de tomate, por decir, vale 2 bolivianos, o 1 boliviano. No, hay que aprovecharse, hay situación, aquí la situación está rara, precios lo elevan, 8 bolivianos, la libra de tomate. Oye, de 1 boliviano llegó a 8. Ladrones. Pero soy cristiano, dicen. No tienen fe. Peor, no tienen obras. Por eso la palabra del Señor bien clara dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis hechos. Y vamos a ver cómo vamos a hacerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el 20, más hombre vano. Dice, vano, vanidoso, presuntuoso, soberbio, orgulloso, arrogante. Eso significa hombre vano. ¿Quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Mire lo que está preguntando. Dios mismo está preguntando, no soy yo, hermano. Hombre vano. ¿Quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Y la respuesta dice, sí. Quiero aprender. Entonces eres hombre vano, orgulloso, presuntuoso, soberbio, vanidoso, arrogante. ¿Es lo que estás diciendo? Vamos a para entender esto, hermano. ¿Qué es lo que usted ama? La pregunta. Ayer, hoy y mañana, ¿qué es lo que usted ama? ¿Su vida? ¿Su pareja? ¿Sus hijos? ¿Sus hijas? ¿Su economía? ¿Sus bienes? ¿Su dignidad? ¿Su profesión? ¿Su edad? ¿Su belleza? O lo que usted quiera. ¿Qué es lo que usted ama? Usted en su mente está contestando. En su mente está diciendo, ¿qué es lo que usted más ama? Ojo, cuidado que me diga que yo amo a Jesús. Tiene que demostrarlo. Por eso estamos aprendiendo. Yo amo a Jesús. Demuéstrelo. Ha venido esa persona desnudo. ¿Qué le ha dado usted? ¿O qué le dijo usted? Ve en paz, Dios te va a bendecir. No te preocupes, ya te vas a calentar. Confía, Dios te va a alimentar. Y lo despachó. Ha venido un hombre y le dijo, hermano, préstame $500. Y usted lo miró. Pensó en su mente y dijo, este nunca me va a pagar. ¿Sabes qué, hermano? No tengo. Mentiroso. Viene otro y le dice, ¿sabe qué, hermano? Préstame $1,000. Y usted lo miró en su mente. ¿Qué dijo? Este tiene dinero. Este me va a dar una buena garantía. Yo voy a recuperar los $1,000. No hay ningún problema, hermano. Yo le voy a prestar los $1,000. Deme solamente una garantía, pero por si acaso, eso no se va a ocurrir, pero deme una garantía. El otro le da la garantía y usted le da el dinero. Orgulloso, soberbio, presuntuoso, vanidoso. Es lo que está demostrando. No, yo no le estoy diciendo nada a usted.
Solamente estoy hablando lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, hermano, no venga a decir eso, yo amo a Dios. ¿Qué es lo que usted ama? Eso es lo que usted ama, tiene que llevarlo al altar. Tiene que entregar, ofrecer, sacrificar, matar, por si acaso. Es decir, entregándolo a Jesús, todo lo que usted ama. Por eso yo le digo, usted no me venga a decir, yo amo a Jesús. Entonces usted tendría que demostrarme las obras. Cuando usted recapacite y dice, realmente yo peco, yo amo tal cosa. Ahora usted lo entregará a Jesús, lo que usted ama. Usted creyó que Dios nunca lo pediría que hiciera eso, pero ya Dios se lo había pedido. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a hacerlo? ¿Usted está dispuesto a entregarlo, lo que usted ama? Si dice que sí, ahora muy bien, demuéstrelo. Si usted lo demuestra, esa es la obra de la fe. Esa es la obra de la fe. La fe de Jesús. Porque Jesús no puede ser amado si usted ama a otras cosas. Usted no puede decir yo amo a Jesús si usted ama a otras cosas. Hay mucha gente, hermano, dice yo amo a Jesús, pero más ama a su esposo, más ama a su esposa, más ama a sus hijos, más ama sus bienes, más ama su profesión, más ama su economía, más ama él mismo, se ama. ¿Cómo yo puedo decir amo a Jesús si yo mismo me amo más? Por eso, si usted tiene esos amores, hermano, nunca va a tener obras. En otras palabras, jamás va a ser justificado usted. Porque usted está solamente en la fe, solamente en creer, no en la fe de Jesús, solamente en la fe de usted. En la fe terrenal, carnal, diabólica. Está en esa fe. Por eso dicen, ¿crees en Dios? Sí, dicen. Y el Señor nos enseña, igual los demonios creen y tiemblan. Porque saben los demonios, que saben que hay un Dios que ya los ha castigado y ya los va a mandar al lago de fuego. Ahí incluido Satanás. Por eso, hermano, Satanás también cree en Dios. Pero no hay nada de obras. No hay ninguna obra de Jesús. Y aquí las personas dicen, yo creo en Dios. Así lo dicen, hermanos, yo creo en Dios. Usted pregunta al presidente, al rey, a un ciudadano común y corriente, en los niveles económicos que usted quiera, al rico, al pobre. Dicen, yo creo en Dios. Y también los demonios. Y tiemblan. Por eso, hermanos, aquí bien claramente se hace la pregunta en el 20. No estoy preguntando yo. Está escrito, léalo. Capítulo 2 de Santiago, versículo 20. Mas, hombre vano. ¿Ya ve? Oh, hombre vano. ¿Quieres saber que la fe sin las obras es muerta? ¿Está? ¿Quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Y usted dirá sí. Bueno,
que dice en el 21 al 23. ¿No ves que la fe, dice, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de la fe de Jesús. Que la fe de Jesús actúa si quiere usted, o actuó juntamente con sus obras, y que la fe de Jesús, se perfeccionó por las obras. ¿Qué dice? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y que la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado, es decir, contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Está? Pone a Abraham, hermano. Creyó en Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Ven, Abraham, mira esas estrellas. Si puedes contar, así será tu descendencia. Pero después de 25 años solamente tuvo un hijo. ¿Dónde está la descendencia de las estrellas? Abraham creyó que eso es verdad, que todas sus descendencias van a ser como las estrellas, como las arenas, como la arena del mar, los granitos de la arena. Imagínense la cantidad de descendencia. Él creyó, fue justificado. Ahora vienen las obras de esa fe. Vení, Abraham, entrégame a tu hijo. Oye, y sacrifícalo. Si lo mato a mi único hijo, ya no voy a tener descendencia. ¿Dónde está lo que me dijo? ¿Eso pensaba Abraham? No, hermano, no pensaba. Abraham puso en obra la fe de Jesús. Él creyó en Jesús. Él creyó en Dios Todopoderoso. Él creyó. Y él, al dar lo que tanto amaba, él decía, yo sé que yo amo a mi hijo, pero más que a mi hijo, amo a Dios. Y si él me dice que lo entregue, yo lo entrego. Él agarró, llegó, y cuando el momento de sacrificar a su hijo, que dijo, alto, Abraham, mostró sus obras, lo mostró, lo demostró. No dijo, creo en Dios, tengo la fe de Jesús únicamente. No, lo demostró. Lo demostró. ¿A quién lo demostró? ¿A los seres humanos? No, lo demostró al Dios Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor, que amaba más a Jesús. No demostró a la gente, sino que demostró al Dios Todopoderoso que su amor era al Dios Todopoderoso. Pero también amaba a su hijo. También amaba a su hijo. Pero su amor era mayor, mucho mayor al Dios Todopoderoso que a su hijo. Y sabía bien, si amando más a Jesús, sabía bien cuál era la respuesta. Jamás lo iba a matar a su hijo. Él sabía bien. Por eso tenía que cumplir. Él tenía que cumplir. Abraham tenía que cumplir lo que Dios Todopoderoso le dijo, sabiendo perfectamente
que en el momento preciso Dios Todopoderoso iba a decir lo que tenía que decir. Y él le dijo, alto. Ese es el ejemplo que Dios mismo nos pone. ¿Cómo se hace la demostración por obras? Es decir, ¿cómo se demuestra lo que está escrito? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no se queda ahí solamente. No se queda ahí solamente. Rahab. Vamos a hablar de Rahab. Pero vamos a hacer una pequeña introducción, hermanos. Rahab escuchó tanto de Jesús. Estamos hablando de una Rahab, de una persona, una mujer que era religiosa. Rahab escuchó tanto de Jesús y creyó en él, que es el único Dios verdadero. Pero no lo manifestó hasta que llegó el momento. Y llegó el momento. ¿Cuál fue ese momento? Dios Todopoderoso lo envió a 2 espías. Eso usted lo puede ver en Josué capítulo 2:1. Que dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, vayan, consideren la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entraron en la casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Miren, hermanos, una persona que escuchaba cómo era Dios de los judíos, Dios de Israel, un Dios todopoderoso, que ha hecho temblar, ha hecho a 2 reyes gigantes, los han vencido. Y ahora están viniendo a Jericó. Ella creía que realmente ese era el Dios verdadero. Ese era el Dios verdadero. Ella creía, tenía fe. Pero tenía que demostrarlo. ¿Tenía que demostrarlo al mundo entero? No. Tenía que demostrarlo al Dios Todopoderoso. Con sus obras. Por eso fueron aquí las obras. Ella tomó la decisión de mostrar su fe, la fe de Jesús, por su obra. Lo que para ella era ganancia, se convirtió en pérdida. Eso está escrito también. Dando la espalda a su antigua vida y a su pueblo, por la puesta en obra su fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. Recibió a los espías en paz y fue justificada por su obra ante su propio pueblo y ante los israelitas. Miren, hermano. Por eso en el verso 25 que dice, semejante también Rahab, ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Usted lea Josué capítulo 2. Ahí claramente dice, ¿qué ha hecho Rahab? Rahab los recibió en su casa. No los denunció en ningún momento. Pero los que lo vieron ingresar a su casa, los que estaban dentro de algunos de su casa, algunas amistades, seguramente fueron a decirle al rey, hay 2 judíos. Y el rey dijo, Rahab entrega a los 2 judíos. Vinieron los soldados. Miren cómo está haciéndose la obra. Le dijeron a Rahab, entregame a los 2 judíos. ¿Y qué dice Rahab? La mujer que dijo, se salieron ahorita se acaban de salir. Vayan detrás de ellos, encuéntrenlos. Deben estar yendo por allá, por el camino. Vayan y búsquenlos. Miren, hermano. Protegió. Ella sabía
que era preferible perder su vida, pero no entregar a los hijos, hijas de Dios. Ella sabía perfectamente que había un Dios todopoderoso. Un Dios, no varios dioses, un Dios todopoderoso. ¿Y los otros qué hizo ella? Los metió en el lino. El lino son unos, pues como usted conoce el maíz, se hacen así, fardos, se amasa, igualito es el lino. De una altura del camaro, póngale unos 50. Y eso se hace. Racimos, si usted quiere llamarle. Ahí los ocultó hasta que sea más de noche y empezó a sacarlos y los hizo salir por la ventana y les dijo dónde deberían ir. Los hizo bajar y les dijo que se vayan a los cerros y estén ahí 3 días y luego vayan a su campamento. Hermanos, 3 días. La palabra del Señor nos enseña lo que son los 3 días. 3 días. Ahí, ocúltense. Y luego salgan. Eso podemos aprender también, hermano, cuando estuvo Jesús. Al 3er día resucitó. Pero la fe tiene que ser demostrada ante el Dios Todopoderoso. No puede ser mostrada y demostrada ante los seres humanos. La fe de Jesús que usted tiene que ser mostrada y demostrada ante el Dios Todopoderoso. Sus obras. Rahab creyó en Dios. Tuvo la fe de Jesús. Y habló lo que tuvo que hablar. Unos dirán, ha mentido. Oiga, ¿ella estaba mintiendo? No. Ella creía en Dios. Ella creía en Dios. Al engañoso, al mentiroso, con su propio engaño, con su propia mentira, son desviados por su camino. Es decir, van por el camino de la perdición. Engañoso, mentiroso. Por eso le dijo, no, ahorita salieron. Y ella los ocultó. Un tiempo los sacó por en la noche y les dijo por dónde tienen que ir. Muestre sus obras, como dice la palabra del Señor. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe, la fe de Jesús, por mis obras. Yo te voy a mostrar que yo creo, confío y acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mis obras. Nadie entonces me va a hacer cambiar. No es nomás aquí la cháchara, el hablar, la habladuría. Es demostrar con obras ante el Dios Todopoderoso, no ante la gente, ante el Dios Todopoderoso, no ante la gente. Mostrar ante el Dios Todopoderoso tus obras, que crees de verdad en Jesús, que lo crees, lo aceptaste y confías en Él. No es a las personas, es a Dios mismo. Por eso dice claramente, hermano, Dios Todopoderoso nos enseñó, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora, hermano, usted ya sabe. Demuestre, haga obras. Es decir, demostrar
mi fe por mis obras. Y usted tiene que demostrar ante quién, ante Dios, sus obras. Hermanos, mucha gente se alejó de Jesús por un trabajo. Mucha gente se alejó de Jesús por un matrimonio, por un casamiento. Mucha gente se alejó de Jesús por amar, ya sea a sus bienes o a cualquier otra cosa. Se alejó de Jesús. Mucha gente se alejó de Jesús por solamente decir yo creo, pero nada de obras. No mostró nada de obras. No lo demostró. Es tiempo, hermano, que se accione todos nosotros, que aprendamos más del Dios Todopoderoso. Amén.